y queremos darle la bienvenida a la ministra Catherine Patel de Asheville, Carolina del Norte, quien comparte con todos un poderoso testimonio sobre cómo el Señor obró de manera sobrenatural haciendo un milagro en su bebé, una bebé prematura en el vientre. Cuando nació estuvo 5 semanas hospitalizada. El Señor sostuvo a esa bebé y a sus padres, honró la fe de ellos. Cuando la ciencia dice es difícil, no se puede, Dios dice, mira cómo lo hago. Y así llegaron a sus vidas interminables milagros de amor, porque indudablemente sé que fue una sucesión de milagros que ahora pues la ministra Catherine Patel los va a despejar. Escuchemos esta tierna y a la vez poderosa enseñanza de labios de una de sus protagonistas. Bienvenida a Bella a cualquier edad, ministra Catherine Patel. Gracias, Ileana, por la distinción e invitarnos a este bello congreso dirigido a la mujer bella a cualquier edad. Felicidades en este día, sé que estás de cumpleaños y pues nos gozamos en compartir de alguna forma contigo. De este testimonio me encanta hablarles y pues es, como bien dijo Ileana, un testimonio de milagros de amor. El Señor nos permitió en el año 2017 pues casarnos a mi esposo y a mí, y pues en ese momento nos damos cuenta de que el Señor nos da una promesa y un sueño. Dios se glorificó a través de nuestra vida con nuestro matrimonio, y desde que lo conocimos ambos teníamos el deseo de casarnos. Y es así como Dios hizo un nuevo comienzo en nuestra vida y pues nos casamos en el año 2017. Antes de casados, pues era el anhelo de nuestro corazón tener un bebé, pero nunca lo habíamos hablado así propiamente. Y no es hasta 2 semanas después de casados que el Señor nos regala una promesa. Quiero decirles a todas las personas que nos acompañan que vemos en la Biblia muchas promesas de Dios y que esas promesas no son palabras como para cuando nos sentimos mal o necesitamos algo específicamente, sino que Dios se va a glorificar en nuestra vida a través de su palabra porque es un Dios vivo. Dios es un Dios que dice que todas las promesas en Él son sí y son amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es así como a las 2 semanas luego de casarnos, el Señor le regala un sueño a mi esposo. En ese sueño el Señor le revela que vamos a tener una bebé y también le revela el nombre de la bebé. Y en ese sueño, el Señor sabemos que habla en visión nocturna y a veces como que hasta olvidamos las promesas de Dios, pero había algo latente, algo que había dado Dios, algo que había prometido Dios y que se convirtió en un anhelo para nosotros, para buscar en la ciencia y también pues en, en ese cumplimiento de lo que Dios nos había prometido. Nosotros iniciamos esa búsqueda dirigidos por Dios porque en nuestra naturaleza era un imposible. Era un imposible porque, pues, cuando fuimos al médico, yo tenía poco conteo de óvulos. Cuando fuimos al médico, también fuimos diagnosticados con enfermedades. Pero en ese momento que vemos que había un imposible para nosotros, sabíamos que era el momento en el que Dios se iba a glorificar en nuestra vida con ese cumplimiento. Quiero decirte que si tienes un imposible, que arrecies la oración y que pongas en acción tu fe, porque la fe es lo que Dios va a usar para que tú llegues a ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para tu vida. Cuando veas una prueba de Dios, gózate, porque Dios lo va a hacer. En ese momento en donde fuimos al médico, pues mi esposo fue diagnosticado con una enfermedad. Yo también fui diagnosticada con hipertiroidismo, lo cual hacía aún más imposible la concepción de ese bebé, de ese anhelo que teníamos en el corazón. Pero no desmayamos. Pusimos, como les dije anteriormente, nuestra fe en acción.
sabiendo que Dios iba a catapultar esa fe y a cumplir lo que Él había prometido. Fuimos probados durante un año en el que a mí me diagnosticaron hipertiroidismo, y el hipertiroidismo es una condición que pone en riesgo todo embarazo. A mi esposo también le diagnosticaron con otra enfermedad y estábamos viviendo una prueba conjunta, pero al mismo tiempo estábamos viviendo un trato individual de Dios. Pasaron 6 meses, los medicamentos que yo tenía que tomar no funcionaban y lo que seguía era una operación. En esa operación, pues antes de llegar a esa operación, viajamos a Israel con la fe que nos dio Dios y clamamos que Dios nos sanara. Y antes de pasar por esa operación que iba a atrasar también esa concepción, ese embarazo, el Señor, al regresar de Israel, habiendo clamado, me sanó. Me sanó a mí, sanó a mi esposo y ambos pudimos vivir la promesa que dice que Él es Jehová Rafa, que Él nos traerá sanidad y medicina, así como Dios en el justo momento en donde se reveló a Abraham como un Dios proveedor, en ese mismo momento se reveló a nosotros como un Dios sanador. El Señor nos había sanado milagrosamente y un proceso que a la ciencia iba a tomar 18 meses en hacerse, el Señor lo había hecho en menos de un año. Estábamos listos para concebir y para recibir esa promesa de Dios. Estando listos para concebir, iniciamos los intentos y en 6 meses el Señor hizo el milagro. Estábamos tan felices y habíamos vivido el cumplimiento de esa palabra que dice que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Nosotros tal vez no habíamos visto a Sophie todavía, pero ya Dios la había visto, ya Dios la tenía en sus planes. Y también Dios se glorificó en nuestra vida a través del cumplimiento de su palabra que dice que seremos benditos más que todos los pueblos y que no habrá en su pueblo ni hombre ni mujer estéril. Yo quiero decirte que ese sueño que tienes, que ese anhelo que tienes, que no lo olvides, porque si tú tienes fe y si tú te mantienes confiando en lo que Dios te ha dicho, el Señor lo va a hacer. Dios, en menos del tiempo que decía la ciencia, que decía nuestra naturaleza, que decía nuestro imposible, me sanó y me dio ese anhelo del corazón cumplido. Pude quedar embarazada y este congreso se trata de levantarnos y resplandecer, porque Dios va a hacer esa obra en nosotros. Quiero que sepas que tienes que esperar lo que Dios va a hacer contigo, porque si te dio una promesa y si en medio de esa promesa ves una prueba, a través de esa prueba quiero decirte que el Señor va a hacer un testimonio en tu vida para que tú glorifiques su nombre. Si tienes una prueba dura, prepárate porque va a venir un testimonio mayor. Bueno, el embarazo empezó sin síntomas, un embarazo perfecto y sin ninguna complicación. Siempre, todos los años, mi esposo y yo viajamos a Panamá. Nosotros residimos en Carolina del Norte y viajamos en Panamá para iniciar nuestro año en una conferencia de la iglesia en donde recibimos palabra. Y en ese momento yo tenía 6 meses, 32 semanas más o menos de embarazo. Y al llegar a Panamá se empezó a complicar el embarazo. Para nosotros fue una voz de alarma porque cuando piensas que Dios ya hizo el milagro, que ya te dio el sueño, que te dio la promesa y que todo va marchando bien, viene otro imposible. Pero es porque Dios nos va a dar la victoria. En ese momento se complicó el embarazo, me dio diabetes gestacional, presión arterial, muchas cosas que ponían en peligro la vida de Sophie. Había restricción del crecimiento en el útero, había poco líquido amniótico
Y pues el doctor nos manda a reposo y me manda a vigilar de muy cerca los movimientos de la bebé. Para mí esa semana fue muy dura. Fue una semana en donde el enemigo quiso infundir en algún momento temor, pero cuando el enemigo nos ataca es cuando más debemos clamar a Dios. Fue una semana de clamor, fue una semana en que aún de madrugada clamaba por las promesas de Dios sabiendo que Dios lo iba a hacer. Al final de esa semana, pues pasó lo inesperado. El, el vientre no sentía los movimientos de la bebé y en ese momento decidimos ir de urgencia al hospital. Mientras me hacen el monitoreo, me doy cuenta que estoy teniendo contracciones. Llega el doctor y nos dice, pues tenemos que hacer una cesárea, tenemos que hacerlo ya, porque si la bebé pasa un minuto más en el vientre, puede morir. Evidentemente en ese momento la fe de uno es sacudida, pero dice el Señor en su palabra que Él le dio fuerza a Sara para que concibiera. Y así como le dio la fuerza a Sara, yo creí en ese momento que el Señor me iba a dar la fuerza para poder concebir y para poder traer su promesa a cumplimiento. Y cuando íbamos entrando a la sala de operaciones, pasó un detalle muy hermoso de Dios, en donde el médico anestesiólogo, cuando entra a ponerme la epidural porque tenía que hacer una cesárea, se presenta y me dijo el procedimiento que iba a hacer y al final yo le pregunto, doctor, ¿cuál es su nombre? Yo tenía mucho miedo, tenía temor y pienso que fue un detalle maravilloso de Dios porque en lo natural ese médico me dijo, mi nombre es Jesús. Y justo yo al entrar en la sala de operación en ese momento con mi esposo entendimos que sí era el nombre físico del médico, pero que para nosotros era un detalle de Dios y que Jesús se iba a hacer presente en ese nuevo nacimiento. Sophie nació de 32 semanas, nació pesando 2 libras, pero nació también sustentada por una promesa de Dios y Dios no iba a dejar que ese milagro muriera. Dios es fiel y nos recuerda que sus promesas son en el sí y en el amén. Nos recordó que así como le dio fuerzas a Sara para concebir, me daba fuerzas a mí para poder traer ese milagro, esa bebé con un propósito poderoso y que aún ella tan chiquitita iba a tocar vidas. Dios, cuando permite que las pruebas lleguen a nuestra vida, va perfeccionando nuestra fe. Dios nos sustentó con Sophie en esas 5 semanas de estar hospitalizada en cuidados intensivos, pero la sacó en victoria y empezó, pues, nació de 2 libras, nació con 32 semanas, nació prematura, pero aún estando ella en esa sala de cuidados intensivos, se ganaron almas para el Señor, porque en ese momento yo le decía a Dios, Señor, si ella está aquí para ganar un alma en esta sala, úsala, Padre. Y quiero decirte a través de este testimonio que no hay esterilidad que Dios no pueda eliminar. No hay imposible que Dios